Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morar con Él. Con todo su corazón, dígale, Jesús, te amo. Por lo tanto, honraré tu palabra poniéndole atención, poniéndola en mi corazón y poniéndola por obra. Hoy mi vida se va a asegurar por tu preciosa palabra. Amén. Un aplauso a la palabra. Muy bien, pueden tomar su lugar. Y quiero decirles que esto es algo tan importante para Dios. Lo que quiero compartirles hoy es tan importante. ¿Cómo poder recuperar el temor de Dios? Hoy en día se está perdiendo mucho, hay mucho descuido en cuanto al temor de Dios. Y quiero que me acompañen a leer Deuteronomio capítulo 13, en el versículo 4. Dice, Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Dice aquí, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Fíjese nada más lo que está escrito. Lo que está escrito es para nuestro beneficio, para nuestro cuidado, para nuestro bienestar. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y hoy Dios quiere hacer algunos ajustes en nuestra vida. Amén. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Dice, a Él temerá. Guardarán sus mandamientos y escucharán su voz. A Él servirán y a Él seguirán. Por favor, pongan mucha atención en esto. Por favor, los que están escuchando esta enseñanza, por favor, pónganle mucha atención, porque esto nace del corazón de Dios. Y esto dice primero que si no hay temor de Dios, no va a funcionar nada. Hay gente que dice que aman a Dios y su vida es un desastre, o van para allá. Hay gente que ha venido la gloria de Dios, han hecho cosas muy importantes en su vida y ahorita están declinando. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que ver en este versículo es el temor de Dios. Segundo, guardar sus mandamientos. Quiere decir que si no hay temor de Dios, no se pueden guardar sus mandamientos. Cuando nosotros aprendemos a guardar nuestros mandamientos, entonces Dios te habla. Primero Dios te habla para tener temor. Pero a aquellos que guardan sus mandamientos, Dios les habla. Cuando Dios te habla, entonces nosotros le servimos. Y los que tienen temor, guardan sus mandamientos, escuchan su voz, los sirven, son los únicos que están siguiendo a Dios. Esto me indica que hay gente que sabe de Dios, que conoce cosas de Dios, que predica, que enseña, pero por haber perdido el principio del temor, entonces no están siguiendo a Dios. Cuando alguien sigue a Dios, se manifiesta a Dios. Cuando alguien está siguiendo a Dios, Dios se manifiesta. Ahora, qué interesante, porque cuando Dios es seguido por ti, se va a manifestar la gloria de Dios. Y en algunos se ha perdido la gloria de Dios. Y el peligro es que nosotros perdamos la gloria de Dios. Porque voy a hablar algo muy fuerte y le he pedido a Dios que me dé la gracia para hablarlo algo de una manera diferente para poder recibirlo con todo nuestro corazón. Amén. Ahora, me está diciendo aquí que primero es el temor de Dios. Y nosotros diríamos, no, primero es el amor. Si no viene primero el temor a Dios, ¿cómo poder entender el amor de Dios?
¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es miedo a Dios, aunque hay alguien que tenga miedo a Dios. ¿Por qué? Por estar en pecado. Nuestro espíritu tiene miedo cuando estamos en pecado. Pero temor a Dios y un espíritu de miedo o de temor es diferente. No puede haber temor de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Por favor, póngame atención. A veces nosotros queremos razonar el temor de Dios. No es cuestión de la cabeza, es cuestión del corazón. Y si hoy estás poniendo atención, el Espíritu Santo empezó a escribir en tu corazón. Lo está grabando en tu corazón. ¿Alguien sabe que está grabando el Espíritu Santo algo en tu corazón? Lo más importante del día de hoy es que sepas que se está grabando algo que se llama temor de Dios. Porque en Isaías capítulo 11, versículo 2, dice que vendrá el Espíritu Santo y reposará. Y empieza a hablar de espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, y empieza a hablar de eso, pero también es espíritu de temor de Dios. Quiere decir que esto no es de intelecto, es espiritual. El temor de Dios es una reverencia a Dios. Tiene que ver con honrar a Dios. El temor a Dios no es que nosotros vengamos y nos comportemos muy bien cuando venimos a la iglesia o cuando estás delante de hermanos. El temor de Dios es algo que es un estilo de vida, aunque estés en donde nadie te vea, que es reverenciarlo, respetarlo, honrarlo, tomarle en cuenta. Entonces, aquí me estaba hablando que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Qué sabiduría? Es la capacidad de tomar las mejores decisiones. Uno no puede tomar decisiones sabiamente desde el punto de vista de Dios si no hay temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Un espíritu, es el Espíritu de Dios. ¿Qué hace? Nos hace reverenciarlo, honrarlo. ¿Qué hace? Nos hace tomar decisiones. Entonces, cuando no estamos haciendo eso, nosotros nos equivocamos. Somos un diseño de Dios, en otro diseño de Dios, en otro diseño de Dios y en otro diseño de Dios. La Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu. ¿Alguien sabe que son templo? Son cuerpo, alma y espíritu. Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno de los que esté escuchando esta palabra tiene que saber que si tienes a Jesús en tu corazón, eres un diseño de Dios, eres un templo. ¿Qué es un templo? Una casa, habitación, un refugio, un lugar importante. En el templo hay varios detalles, instrumentos, cosas fundamentales. Pero lo más importante del templo es lo que estaba al fondo, en el corazón del templo, que era el arca del pacto. En el arca del pacto había una cubierta, una tapa. Se llama el propiciatorio. Esto quiere decir la tapa de la misericordia de Dios. Pero si tú eres el templo de Dios, tiene que haber una arca de Dios. Y el arca simboliza la presencia de Dios. El arca simboliza la presencia de Dios. Pero el arca la podemos descuidar. La podemos perder. Se nos puede ir de las manos. Pero como les he dicho que somos un diseño y comienza contigo, con los que están escuchando este mensaje. Porque probablemente el arca no está ahí y la tienes que recuperar el día de hoy. ¿Cómo comienza con recuperar? Con el temor de Dios, porque cuando está la presencia de Dios, entonces hay una reverencia, un respeto, y luego viene la misericordia y luego se va a manifestar la gloria de Dios. Pero hay quienes han perdido la gloria.
Por eso les digo que es tan importante este día para tu vida, para la mía. Somos un diseño de Dios. El temor de Dios no se trata de algo que sepas en tu cabeza, es algo que está en tu corazón, porque es un espíritu. No es de razón, es espiritualmente. Pero espiritualmente a veces hemos descuidado esa presencia. Se nos puede perder el temor de Dios. Y hoy en día hay muchas personas que se han desanimado, están desactivadas, otras están tirando la toalla y otras tienen mucho miedo. Entonces, somos un diseño. En este diseño hay factores que nos mueven. Uno es el amor. Todos amamos, todos. ¿Por qué? Porque somos un diseño de Dios. Pero cuando no hay temor de Dios, amamos más otras cosas que a Dios. Amamos al dinero, el carro. Y hay quienes aman más a sus mascotas que a sus hijos o a su esposa o a su esposo. Y le dan más importancia a sus cosas. Y hoy en día le dan más importancia al teléfono. ¿Por qué? Porque todos amamos, todos, los malos, los buenos y lo que quieras. Pero cuando nosotros tenemos un diseño de amar y no tenemos temor de Dios, desviamos nuestro amor hacia otros lados. Amamos cosas, personas y no a Dios. Y no estoy diciendo que no ames a las personas. Estoy diciendo que somos un diseño, pero primero el temor de Dios nos va a ayudar a canalizar ese potencial que se llama amor. Somos un diseño de Dios en donde tiene que operar un espíritu que se llama fe. Pero cuando no hay temor de Dios, nos vamos a estar quejando, le estamos echando la culpa a los demás y estamos hablando mal, quejándonos. Y dejamos de hablar fe. ¿Por qué? Por falta de temor de Dios, que sabiendo que está la presencia de Dios, el arca de Dios aquí, y me empiezo a quejar, y entonces lo que hago es darle la espalda a Dios. Empiezo a amar otras cosas, empiezo a hablar diferente de lo que, sin saber que está la presencia de Dios. Y en ese diseño también está el temor. O tememos a Dios o le vamos a tener al virus o a la pandemia, le vamos a tener miedo a la muerte, le vamos a tener miedo a las personas, le vamos a tener miedo y empezamos a tener miedo. Y quiero decirles que hay gente que le tiene más confianza a las vacunas, a las medicinas y a otras cosas que lo que Dios quiere hacer en tu vida. Les vuelvo a decir, usted vuelva a la confianza de Dios, al temor de Dios. No estoy diciendo que estén mal las medicinas. Dios, el Señor Jesús dice, el enfermo no tiene necesidad de médico. Entonces Jesús está diciendo, pues si te sientes mal, ve al médico, pero confía más en el Señor. El temor de Dios te va a hacer confiar en el Señor. No estoy diciendo que no tomen medicina, que no vayan al médico. Pero lo primero es confiar en lo que Dios habla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con temor de Dios. Cuando tienes temor de Dios, no le tienes miedo a la muerte, no le tienes miedo a las enfermedades, no le tienes miedo al futuro. Tienes que recuperar tu confianza para con Dios. El temor de Dios no es miedo. El temor de Dios es el Espíritu Santo infundiéndote aliento, reverencia a Dios. No solamente en la iglesia, en todos lados. Amén. Entonces, como somos un diseño, tenemos que recuperar el arca o la presencia de Dios. En esa arca está la tapa. Propiciatorio, misericordia. Y ahí mismo está el pacto, la ley que guardas. La comida que Él te da y la autoridad de la vara que Él quiere hacer que
reverdezca sobre tu vida. Mis hermanos, por favor, escuchemos lo que Dios quiere. A veces estamos todos distraídos. Somos un diseño de Dios, somos templo de Dios. Tiene que estar la presencia de Dios, recuperar la presencia de Dios, el arca de Dios en nuestra vida. Porque si no está así, como somos un diseño, en otro diseño, ¿y cuál otro diseño? La familia. Puede haber una casa muy bonita, muy limpia, y le dan más importancia a las cosas que están en la casa que a las personas que viven allí. Y se convierte en una casa y no en un hogar. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el temor de Dios? Le dan más importancia a la limpieza de afuera y no la de adentro. Y hay un montón de desconfianza. Y entonces hoy en día está siendo muy atacada. Primero, está siendo atacado tu creyente para darle la espalda a Dios. Segundo, está siendo atacada la familia. Porque si comienza con tu corazón el día de hoy, las cosas van a empezar a modificarse. Recuerde, temor de Dios, mandamientos, Dios habla, a Él servimos y a Él seguimos. Amén. Ahora, les voy a decir que si nosotros estamos entonces siendo un diseño y volvemos al diseño original, entonces nosotros tenemos un punto de bendición para nuestra casa y familia. Para que no sea una casa adornada, sino que sea un hogar. Pero como estamos en otro diseño, y es la iglesia, y le llamamos templo a la iglesia. Si estamos en la familia y no tenemos temor de Dios, no respetamos a los papás, no respetamos la convivencia, no respetamos y se va apagando. Viven juntos pero apagados. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no se está manifestando en las familias y hoy tiene que iniciar un nuevo tiempo. Porque este va a ser un tiempo de donde vamos a recuperar la gloria de Dios. ¿Cómo se recupera la gloria de Dios? Con el temor de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver algo muy interesante el día de hoy, cómo poder recuperar esa gloria. Las iglesias necesitan recuperar la gloria de Dios, pero no puede recuperarse si la gente que está en la iglesia no le da importancia a lo que Dios está hablando. ¿Y cómo me puedo dar cuenta que no? Fíjense bien, yo como pastor, ¿cómo me puedo dar cuenta que una persona no está teniendo temor de Dios? ¿Va a la iglesia? Sí va. ¿Tiene su casa adornada? Sí. ¿Tiene el diseño de Dios, que es una casa, un templo? Va al gimnasio, come súper bien, se pinta, se peina de un lado para otro lado, va, haga lo que quiera. Si se perdió el arca, puede estar muy bien cuidado su cuerpo, pero su corazón muy lejos de Dios. En Isaías dice, con sus labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí porque perdieron el temor a mí, dice Dios. Hoy tenemos que volver a eso. Probablemente estemos cantando alabanzas, estamos hablando de Dios, compartiendo, dando enseñanzas y mi corazón lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no está ahí el pacto. Y hoy tenemos que hacer algo. Amén. ¿Cómo me puedo dar cuenta que alguien no tiene temor de Dios? Porque hoy lo vamos a recuperar. Isaías 66, versículo 2. Isaías 66 es un ciclo que se va a cerrar el día de hoy para que se genere una mayor gloria. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová,
Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. No los altivos. No los que dicen yo soy, yo tengo, yo sé, yo tengo, háganme caso. Dice Dios, yo voy a mirar a los humildes de espíritu y que tiemblan ante mi palabra. Hay gente que dice, wow, qué palabra, esto es para mí. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque yo he visto gente que cuando se está dando la palabra y se ha orado para dar una palabra, están hablando, platicando, se mueven, no les interesa, están como que si estuvieran en el cine, están aburridos, pueden estar conectados y no comprometidos. No le ponen atención a la palabra que el Espíritu Santo está hablando. ¿Por qué? Porque dice, a los que tiemblan delante de mi palabra, dice, uy, de veras, si Dios está mandando esto es porque quiere que tenga un cuidado hacia el interior de aquí, donde está el arca del pacto. Veamos algo muy interesante. Salmo 25, 14. Dice, Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Con quién va a tener comunión íntima? Con los que le temen. ¿Qué es temerle? Reverencia, honra, un espíritu. Y hoy en día hay muchos matrimonios que siguen juntos, pero les falta fuerza, porque no hay reverencia o honra. No hay mucha relación padres e hijos. ¿Por qué? Porque falta reverencia, honra, temor, respeto. Y lo que hoy Dios quiere hacer es recuperar esto. ¿Por qué? Porque una vez que venga ese temor de Dios, el Espíritu hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Porque el corazón de los esposos estarán siendo modificados, cambiados. Si es que hay temor de Dios, si es que el Espíritu Santo te va a guiar. Amén. Ahora, mire nada más. La comunión íntima de Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere? Una comunión contigo. ¿Para quién es? Para los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Quiere decir que no hay comunión, no te va a hacer conocer el pacto. Esto es una revelación que Dios quiere hacer sobre tu vida. Mis hermanos, hay gente que le tiene miedo a otras cosas y no tiene temor de Dios, porque perdió el temor de Dios. Hay quienes aman otras cosas y no están amando a Dios y dicen que aman a Dios, pero ni siquiera están comprometidos con Dios. Hay quienes dicen que tienen fe, pero hablan bien feo, pura queja. Pero veamos el peligro de un descuido del arca que está en tu corazón, ese pacto. Y recuerde que el Antiguo Testamento es sombra de lo que está sucediendo espiritualmente. Es algo físico para entender lo espiritual. Quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 13. Y déjeme le digo de quién está hablando aquí. Elí era el sumo sacerdote. Elí era el responsable de cuidar la presencia de Dios. Elí debería de estar en el templo de Dios. Elí representa un descuido que muchas veces nosotros hacemos, pero está escrito para tener cuidado de esto. Elí tenía 2 hijos y les daba permiso de hacer lo que quisieran, deshonraban las ofrendas. Eran promiscuos, hacían cosas perversas.
y eran los sucesores, era un sucesor del sacerdocio. Por eso les digo que tengo que hablar algo muy fuerte, para poder entender que el Espíritu Santo quiere hacer algo dentro de ti hoy. Era quien debería de cuidar, pero había un ataque de los filisteos. Lo que quiere decir filisteo es inmigrante, sacarte fuera de tu lugar, perder tu identidad. Y tu identidad es ser hijo de Dios, es ser templo de Dios, es poner ahí un pacto, es el arca. En donde está una tapa que cuida, que se llama misericordia. Pero se puede perder. Entonces estaba Elí y no hacía nada. Y miren nada más, vienen los filisteos, les hace guerra al pueblo de Israel. Y dice, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Fíjese bien dónde estaba el sacerdote. El sacerdote no estaba en el templo. Muchos se han perdido de esto. En este tiempo están debilitados, desanimados, apostatando. Porque si recibiste a Jesús en tu corazón, tú debes de ser un sacerdote. Pero aquí Elí, siendo un sacerdote, dice que no estaba en el templo, estaba junto al camino. O la versión de las Américas dice que estaba a la orilla del camino. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice, yo soy el camino. ¿Dónde estaba Elí, el sacerdote? Al lado, a la orilla. No estaba en el camino, estaba a un lado del camino. ¿Era sacerdote? Sí. ¿Conocía la palabra? Sí. Pero había un grave descuido en él. Había descuidado algo. Porque vienen sus hijos que andaban mal y decían, vamos a pelear, que no sé qué, pero vamos a hacer algo. Así como lo hizo Josué, vamos a agarrar el arca para llevárnosla a la pelea. Y no deberían de haber dejado que se fuera el arca de la presencia de Dios debería estar en el templo. Entonces sus hijas agarran el arca, se la llevan como un amuleto para ir a pelear contra los filisteos. Y entonces está ahí Elí sentado junto al camino, a la orilla del camino, no en el camino. No estaba escuchando lo que Jesús estaba hablando como tú lo estás escuchando. Ahora si tú estás escuchando esto y estás temblando a la palabra, no estás junto al camino, estás en el camino. Pero vamos a hacer algo. Dice, estaba junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Se fue el arca, se la llevaron, no se la deberían de haber llevado. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó, ¡ay! Viene a darnos un mensaje. Versículo 17. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos. Y también fue hecha grande mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofnis y Finnes, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada, se la robaron, se fue, la perdimos. ¿Por qué la perdieron? Porque andaban mal, porque dejó de hacer su sacerdocio, porque no estaba en el camino, estaba a la orilla. Sí iba a la iglesia, estaba en la orilla, no estaba dentro del templo, él debería estar en el templo cuidando el arca, no la cuidó, la perdieron, se la robaron. Cuando nosotros descuidamos ese pacto por la falta de temor de Dios, perdemos el temor de Dios, perdemos la presencia de Dios, le damos la espalda. Entonces hay un desánimo. Nos desanimamos nosotros, desanimamos a la familia, desanimamos a los hermanos, desanimamos a Dios.
desanimarlo. Dijo, pues es que yo los quiero, pero no me hacen caso, andan en otro lado. Y aquí me está diciendo que les dio la noticia. Perdimos el arca. Versículo 18 al 21. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Cuando le dijeron, perdimos el arca de Dios, y miren, murió. Y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años, o sea, estaba haciendo prueba. Y estamos a prueba hoy. Y su nuera, bueno, me brinqué un poco más. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevino un dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod. Ella estaba escuchando la noticia, perdimos el arca, se murió tu esposo, tu suegro, y dio a un niño. Y le decía, no temas, es un niño, es un varón. Y le dijo, vamos a ponerle un nombre. ¿Cómo le pusieron? Icabod. Diciendo, traspasad es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y su marido, y ella también se murió. Qué impresionante, qué impresionante. Perder el arca de Dios por la falta de temor de Dios, va a perderse la gloria de Dios. Y Dios ha dicho que Él quiere que su gloria sea mayor en tu vida. ¿Me están escuchando? Y si alguien está enfermo que me está escuchando, quiero decirles que hoy vuelve el temor de Dios y no le tengan miedo a este virus, ni a ningún otro. Si tienes cáncer, tumores, si tienes problemas familiares, si tienes problemas económicos, si tienes cualquier otro problema, hoy es día de volver el arca. No, si se ha perdido, recuperémosla. Si tú has perdido la esperanza, recupera el arca. Pero hoy tenemos que volver a la posición correcta, que los filisteos no te saquen del lugar donde tú tienes que estar, que no te pongan a la orilla del camino, ni que caigas al lado de la puerta. Métete al templo, o mete esa arca al templo, que es la presencia de Dios, en un pacto con Dios. Y Icabod quiere decir sin gloria. Quiere decir que si la presencia de Dios, la gloria de Dios no se va a manifestar. Y si tú ya no quieres hacer lo que antes hacías para el Señor, hoy tiene que volver la gloria de Dios y vas a empezar a disfrutar la vida porque seguirás a Dios. Pero sin temor de Dios, no guardarás sus mandamientos, aunque digas que los guardas y que tú eres muy bueno y que no le haces mal a nadie. Los mandamientos. ¿Por qué? Porque el corazón estará muy lejos. Pero si no tienes temor de Dios, no guardas los mandamientos, porque son espirituales. Dejas de escuchar la voz de Dios. Y hay quienes dejaron de escuchar la voz de Dios y ya no oran, no hacen nada, no leen, no sirven y no siguen a Dios. Y ellos perdieron la gloria de Dios, porque está escrito como un ejemplo para nosotros para no descuidar eso. ¿Cómo comienza? Con el temor de Dios. ¿Estamos aquí todavía? Acompáñame a leer ahora 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 15.
Dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Está hablando de David. Conforme al corazón de David, dice, no voy a quitar, dice Dios, mi misericordia de ti, de él, de David. Como se apartó y se la quitó a Saúl. ¿Por qué se la quitó a Saúl? Porque no tuvo temor de Dios, perdió el temor de Dios. Y David, aunque se equivocó, no lo perdió. Si tú estás en este momento escuchando esta palabra y has perdido el temor de Dios o no has sentido la manifestación o has dejado de escuchar a Dios o has dicho, no, es que Dios no me habla, es que yo no lo siento, quiero decirte, si estás aquí escuchando esto es porque era para ti este mensaje. Y quiero decirle, es para todos. Para que cuides el arca, la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se puede apartar. Como se apartó de Saúl, como se apartó de Elí, como perdieron. ¿Por qué? Por la falta de temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, le damos la espalda a Dios. Hago esto, digo mentiras, robo, digo cosas, hago que al cabo no me ve. Ahí está Dios, pero le damos la espalda. Salmo 31, versículo 19. Dice, Salmo 31, 19 dice, si la alabanza se prepara, cuán grande es tu bondad. Cuán grande es tu bondad. Dios no revela su bondad a cualquiera, pero Dios es muy bueno. Hay gente que dice, Dios es bueno, pero no le entiende. Cuán grande es tu bondad, que guardas tu pacto para los que te temen. ¿Para quién Dios va a ser bueno? Para los que tienen temor de Dios. ¿Qué has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres? Quiero decirles que el Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, estaban dos ladrones, asesinos, no sé qué habían hecho, pero estaban mal y estaban pagando por sus malhechorías. Uno dice, guaco, si eres quien dice, sálvate tú y a ver, bájanos a nosotros. Y el otro dice, ¿quién no tiene? Le dice, nosotros estamos pagando aquí porque Él es justo. Pero algo dice este hombre, que no temes a Dios. Esa palabra, que no temes a Dios, subió un switch. Ese, que no temes a Dios, quiere decir que él sí tenía temor de Dios. ¿Estaba el arca de Dios en él? No. Cometió errores un montón, igual que tú y yo. Perdió, a lo mejor perdiste esa presencia que antes había. Sí, pero cuando él dijo, ¿que no tienes temor de Dios? Y voltea con Jesús, dice, acuérdate de ti cuando estés en tu reino. Hoy, el temor de Dios le reveló la bondad. Cuán grande es la bondad a aquellos que guardan, a los que te temen. Aquellos que... Cuán grande es tu bondad que han guardado para los que te temen. ¿Has fallado? Recuperemos el temor de Dios para que tú veas la bondad de Dios. Amén. Amén, amén. Hebreos capítulo 4, versículo 16. El versículo 15
nos habla que tenemos un sumo sacerdote que fue atacado, bombardeado, sin pecado, no cometió errores. Y nos dice que nosotros vivimos en una debilidad. Pero si tú has cometido cosas que le han dado la espalda a Dios, porque el pecado le da la espalda a Dios, cuando no hay temor de Dios. Lo que dice el versículo 16, dice, acérquense. A ver, ¿cómo dice? Acérquense, ¿cómo? Confiadamente. Hay gente que no quiere acercarse ya. Se siente mal, culpable, no se acercan. Pero aquí me dice, acérquense confiadamente. ¿Tienen temor de Dios? Acérquense confiadamente. La regaron, acérquense confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Dónde está el trono de la gracia? ¿Dónde está el trono de la gracia? Déjeme le digo dónde está el trono de la gracia. Donde debe de estar el arca del pacto. Donde está el pacto de Dios. Donde está la palabra a los que le temen. Te has equivocado, pero le sigues teniendo temor. Hoy Dios quiere revelar su bondad para contigo. Quiere volver a levantar ese switch para que tú vuelvas. Y entonces verás la gloria de Dios. No Icabod. Se pierde el arca, se pierde la gloria. Volvemos al temor de Dios, vuelve la gloria. ¿Qué necesito para que vuelva la gloria? Acercarme al trono de la gracia. ¿Dónde está el trono de la gracia? En tu corazón. Pero a veces está vacío. Como a veces hay casas tan bonitas y arregladas, adornadas, vacías. Cuando hay casas tan hermosas, pero no es hogar. Cuando hay personas que se arreglan tan bien y se visten tan bien, pero vacías de su corazón. Como hay iglesias donde están tan bonitas, pero no está la presencia de Dios. Pero si hoy volvemos al temor de Dios, su gloria se empezará a manifestar y te llevará de una gloria a otra gloria a otra gloria. Y Dios quiere hoy sorprenderte con su misericordia. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos. ¿Cómo? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de su gracia. ¿Qué vamos a encontrar? Misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es misericordia? Es el perdón, la cubierta. ¿Y qué es la gracia? El poder de Dios que te va a cambiar para que no vuelvas a perder esa presencia de Dios. Dios quiere que no la pierdes. La perdiste, recupérala. Este es un día de recuperar, de restaurar la gloria. Amén. Amén. Mis hermanos, por favor, no me vean a mí, vean al Señor, vean su palabra. Porque la bondad de Dios se manifestará solamente a aquellos que recuperan el temor de Dios. Si estás en casa, por favor, recupérala. No vienen a la iglesia por miedo. Y los que están sintiéndose mal físicamente, enfermos, quiero decirte hoy, el temor de Dios va a manifestar la gloria de Dios sanándote. Si hay gente que está diciendo, estoy perdiendo mi familia, mi posición en Cristo, el temor de Dios te va a revelar la bondad de Dios. Y hoy Dios quiere mostrar su bondad para contigo. Les voy a pedir algo a todos. Cierren sus ojos, por favor, cierren sus ojos. Escúcheme. Escúcheme, por favor. Escucha al Espíritu Santo. Yo he venido para guiarlos a toda verdad.
para aquellos que se dejan grabar en su corazón estas palabras, para aquellos que están recuperando el arca que perdiste, mi presencia en ti. Y mi presencia en ti se va el día de hoy, o se va a quedar contigo. Pero el Espíritu Santo hoy está grabando temor, mandamientos, palabras. Dios te va a empezar a hablar. Sírvele al Señor y síguelo a Él. Este día es un día de recuperar el temor de Dios para que tú puedas seguir a Dios, que tu corazón no esté lejos de Él. Gracias, Padre, por este precioso día. Espíritu Santo, gracias por infundir aliento a tu iglesia. Espíritu Santo, gracias por infundir aliento a cada familia. Aunque esté desquebrajada, este es un día de inicio. Espíritu Santo, gracias por hablar a cada hijo tuyo, porque es un día de recuperar el temor a Dios. Gracias, precioso Dios. Con todo su corazón, con sus ojos cerrados y ahí en casa también, como aquel ladrón que dijo que no tienes temor. Dígale hoy al Señor: Señor, perdona mis pecados. Si te di la espalda, si perdí tu presencia en mi vida, si he estado hablando y no fe, si he tenido miedo, si he desviado el amor que pusiste en mí a otras cosas que no seas tú, si mi confianza la he perdido en lo que tú has dicho, hoy perdóname. Pero quiero que pongas en mí, Señor, ese espíritu de temor a Dios. Restaura mi relación contigo. Hoy me vuelvo confiadamente al trono de la gracia. Y ahí recupero todo lo que tú me has dicho. Sé que tú eres bueno, Señor. Amén. Amén.